sea, actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos. Como vemos, el 29.6% de los encuestados está en desacuerdo a esta afirmación, el 33.3% le es indiferente y el 37% está en desacuerdo. Estas respuestas están muy en línea con la coyuntura actual por el nivel de incertidumbre, que si bien esta incertidumbre vienen por factores exógenos, ya sean internos o externos, como ser la disrupción de la cadena de suministro, la suba del precio del combustible, la guerra entre Ucrania y Rusia, la sequía de la que ya habíamos hablado, que incluso había llevado a una corrección del producto. Bueno, esto justifica que haya disminuido el porcentaje de personas que están de acuerdo, pero también es de destacar que el porcentaje que aumenta son las personas indiferentes, dado que aquellas que están en desacuerdo, si bien aumenta, el aumento, no, el aumento de respuestas no es significativo. En cuanto a la pregunta, ante una mejora en la economía y mayor demanda de los créditos, ¿cuáles de estas situaciones se les podrían presentar? Y se les dan estas opciones que tenemos abajo. Y el 59% de los encuestados, 59.3, opina que se atendería la demanda de crédito sin mayores inconvenientes, el 33.3 que se atendería medianamente la demanda de crédito y un 7% opina que habría cuellos de botellas para empresas medianas o pequeñas. En cuanto a los limitantes para conceder préstamos a largo plazo, y al igual que la pregunta anterior, tiene la misma estructura prácticamente desde el principio de la encuesta. Vemos que el 44% de los individuos opina que es la escasez de depósitos a largo plazo. El 22% opina que es la falta de garantías, un 15% que es la escasez de proyectos a largo plazo. Mientras que existen otras actividades que presentan mayores rentabilidad y la volatilidad de inflación tienen cada una 7%, 7.4% entre los más importantes. Entre las condiciones para préstamos para moneda extranjera, vemos que la misma también tiene la misma estructura básicamente y el 88.9, 89% opinan que es que los ingresos de la persona, del prestatario debe ser en la misma moneda. El 7% opina que es la actividad a la cual está destinada el crédito y un 4% o un 3.7% que la condición sería la rentabilidad del crédito. En cuanto a la evolución de los aspectos que considerar importantes en la situación coyuntural del crédito, vemos también que tiene la misma estructura y sigue siendo el aspecto económico el más importante, específicamente en el segundo trimestre del 2022, un 49% de los individuos opinan esto, seguido por un 19% que opinan que el factor climático es importante, seguido por un 12% del factor político y finalmente el factor social y el factor laboral cada uno tiene un 4.9%, prácticamente un 5%. En cuanto a la evolución de factores que impiden la concesión de créditos, los encuestados opinan en un 30%, que es la falta de información del cliente, en un 27%, que es el historial del cliente, en un 17%, que es la escasa garantía por parte del prestatario, y un 16%, que serían que los proyectos no son lo suficientemente rentables. En cuanto a las acciones necesarias para aumentar el crédito, las instituciones opinan en un 27% que es necesario mejorar la información sobre los prestatarios. Un 20% opina que deberían existir más proyectos de inversión rentables. Un 18% opina que la estabilidad de la moneda y la inflación también, la inflación controlada también es influyente. Y un 10% que la disminución de las tasas de interés activa.
En cuanto a los destinos de exceso de recursos, se le dan las diferentes opciones que tenemos acá y vemos que el 23% de los encuestados opinan que lo destinarían a préstamos a empresas privadas y un 22% em, e inversiones en IRM. Sin embargo, depósitos en el BCP e inversiones en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro, cada uno de ellos se reparten en un 14% entre los destinos más importantes de excesos de recursos. En cuanto a las actividades por criterio de riesgo, esta respuesta también tiene la misma estructura desde que empieza la encuesta, por lo que presentamos solamente el resultado de este trimestre y vemos que los préstamos para crédito para MIPYMES opinan que son los más riesgosos, seguido por los préstamos para consumo, mientras que los encuestados opinan las inversiones como inversiones más seguras, las inversiones en bonos de tesoro o con garantías del tesoro, seguidos por colocación en IRM y con interbancario. Lo mismo con los créditos por tipo de deudores, al ser consultados, cómo consideran que es el acceso al crédito de cada uno de estos sectores que tenemos en pantalla, también tienen más o menos la misma estructura. Entonces vemos que en el segundo trimestre del 2022, la respuesta fue de 74.1% de los encuestados opinan que las microempresas tienen bajo acceso al crédito. Y las que tienen alto acceso al crédito, específicamente en este periodo, el 92.6% de los encuestados opinan que son las grandes empresas quienes tienen acceso al crédito, seguido por el gobierno con un 40.7%. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar crédito, vemos que los encuestados opinan que es en un 48.2% el historial del cliente, perdón, un 33.3% el bajo riesgo de crédito, un 11% la rentabilidad del proyecto y finalmente un 7.4% sería la garantía real existente. Se les pregunta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? Los encuestados en un 33.3% opina que aumentó y en un 66.7% opina que no cambió. A este 33.3% se le pregunta por qué aumentaron los requisitos en ese periodo. Y vemos que en un 66.7% es una menor tolerancia al riesgo, en un 22.2% una perspectiva económica pesimista y en un 11.1% menor competencia por parte de las instituciones. Y hacia el futuro, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos para los próximos 3 meses? Un 3.7% de los encuestados opinó que disminuiría. Un 85.2% opinó que no cambiaría y un 11.1% opinó que estos requisitos podrían aumentar en los próximos 3 meses. A ese 11% se les pregunta por qué. Y vemos que el 66.7% habla de una perspectiva económica pesimista o muy incierta y un 33.3% se refiere a un deterioro de las posiciones de balance de los aplicantes del crédito.